La Iglesia Evangélica, Apostólica y Profética La Peña de Oreb Central presenta Testimonio de HNA Sara Pontón. Un testimonio de poder, sanidad y aumento de fe en nuestros hermanos en Cristo. Para los que no me conocen, mi nombre es Sarita Pontón, Sara Pontón. Nací en esta ciudad de Barranquilla. Nací en un hogar de pastores. Me siento afortunada por haber nacido en un hogar de pastores. Y aquí crecí hasta que estuve hasta que cumplí los 5 años. A la edad de 5 años, mis padres fueron trasladados a Planeta Rica, Córdoba. Allá empieza mi testimonio cuando tenía 7 años. Mi testimonio se llama El regalo de mis 15 años. ¿Cómo se llama? Un poquito más fuerte. ¿Cómo se llama? A la edad de 7 años, mirando una revista de mi madre es modista, y yo mirando aquella revista vi un vestido de 15 años que me llamó la atención. Y fui corriendo donde mi madre para que viera este vestido. Y le dije: mamita linda, yo quiero tener un vestido tan lindo como este para el día que cumpla 15 años. Y mi madre, que es una mujer de oración, me tocó el hombro y me dijo: Sarita, pero eso no es conmigo, eso es con tu papá de arriba, ve y pídeselo a él. Así que estando yo todavía muy pequeña, me arrodillé en mi cuarto y levanté aquella revista y le dije: papito Dios, tú ves este vestido tan hermoso. Yo quiero tener un vestido tan lindo como este el día que cumpla 15 años. Y el Señor me estaba escuchando, porque Dios escucha a los niños. ¿Cuánto lo creen? Otro día me encontraba mirando una nueva revista cuando vi un vestido más hermoso que el que había visto anteriormente. Y salí corriendo al cuarto de mi madre: mamita, ya no quiero aquel vestido, ahora quiero este porque este está más bonito. Y me dice: Sarita, pero eso no es conmigo, eso es con tu papá el de arriba, ve y pídeselo a él. Así que nuevamente le dije: papito Dios, ¿te acuerdas de aquel vestido que yo te había pedido antes? Ya no quiero aquel, ahora quiero este porque este está más bonito. Y el Señor estaba allí escuchándome. Pasó el tiempo y mis padres fueron trasladados de Planeta Rica, Córdoba, a esta ciudad de Barranquilla. Cumplía 12 años. A la edad de 12 años comencé a sufrir de una enfermedad en el corazón. Mis padres me llevaban a un médico y a otro, pero ninguno encontraba el diagnóstico claro de mi enfermedad. Sin embargo, yo cada vez iba empeorando. Cada día iba más débil, más delgada. Me tenían que regresar del colegio. Me tenían que regresar de la escuela porque yo no podía aguantar a veces, no tenía problemas para respirar, no podía hacer lo que los demás compañeros hacían. Esto iba debilitando mi autoestima, yo cada vez me sentía que iba cada vez agotándome. Y decía: ¿por qué ellos pueden jugar? ¿Por qué pueden hacer tantas cosas que yo no puedo? Y ya iba llegando el día de mis 15 años. Y yo no solamente seguía soñando con ese vestido hermoso, sino que soñaba con una fiesta donde estuvieran las damas, los caballeros, los niños, los jóvenes. Y pasaba el tiempo y comenzamos a pasar una necesidad económica difícil en nuestro hogar. No había dinero. Y llegaba el día de mis 15 años y ya yo estaba en una cama sin poderme levantar. Y en esos días, mi madre entró al cuarto y tomó mi mano estaba frágil. Casi no tenía fuerza, y cuando mi madre toma mi mano, mi madre empieza a llorar. Se levantó y fue hasta su cuarto y comenzó allí a llorar. Yo me levanté con cuidado y comencé a escuchar la oración de mi madre. Mi madre le decía: Señor, no permitas que mi hija Sara
No permitas que mi hija Sara se muera, Señor. Si tú te llevas a mi hija Sara, yo no voy a poder soportarlo. Cuando yo escuché aquella oración de mi madre, yo comencé a llorar. Comencé a llorar en mi cuarto sin que ella se diera cuenta y yo le dije, Señor, no permitas que yo quede sin vida, no permitas que mi madre me tenga que ver muerta en una cama. Y pasaban los días y yo no mejoraba, hasta que llegó el famoso día de mis 15 años. Ese día en que estaba cumpliendo los 15 años, yo soñaba con tener a mis amigos, con tener a los jóvenes, a los caballeros, pero ninguno llegó. Se sentía sola la casa y yo estaba en aquella cama llorando con el dolor, con un dolor terrible y sufriendo con aquel dolor. En las horas de la tarde, mi madre estuvo allí pendiente de mí. Desde la mañana me había felicitado y en la tarde me abraza fuerte y comienza a llorar. Mi madre comienza a decirme, Sarita, yo sé cuáles habían sido tus sueños para este día. Mi amor, Dios te bendiga, feliz cumpleaños. Pero mi madre no podía hablar porque las lágrimas no la dejaban. Salió del cuarto y yo comencé a llorar y quería decirle a mi madre, yo sé que hubieses querido celebrar mis cumpleaños, traer a todos mis amigos, hacer una gran fiesta, pero sé también que no has podido, madrecita linda. Sé que toda madre quiere lo mejor para sus hijos y sufren cuando los ven sufrir, cuando los ven llorar, cuando los ven enfermos. Y esa tarde yo me levanté y me fui hasta el patio de la casa. Y quise celebrar mis 15 años yo solita con el Señor. Y le dije, Señor Jesús, yo a ti te había pedido vestido, te había pedido fiesta, te había pedido estar con mis amigos. Y yo hoy no tengo nada de eso. Pero ¿sabes una cosa, Señor Jesús? Hoy no quiero nada de eso. No quiero fiesta, no quiero vestido. Lo único que quiero es que me des vida para predicar tu palabra. Porque sabes algo, Señor, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo con todas las fuerzas de mi vida. Y lo único que quiero hacer es alabarte. Levanté mis manos y comencé a cantar. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, pero las fuerzas no me daban. Y yo quería seguir cantando, quería seguir danzando, pero comenzaron a faltarme la fuerza. Y allí cantando caí al suelo. Y cuando caí al suelo le dije, Señor, porque hay muchos que pueden cantar, que pueden dar sus palmas, que pueden brincar, que pueden alabarte y no lo hacen. Pero yo tengo un gran anhelo en mi corazón de adorarte. Y las fuerzas no me dan. Dame fuerzas para alabarte, Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alaba lo que Él vive. 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 El
Señor estaba allí escuchándome. Cuando tú piensas que estás solo, que lloras por muchas cosas que te han pasado y no hay ayuda por ningún lado, allí está el Señor escuchándote. Yo me sentía muy sola y fui hasta mi cama. Se hizo de noche. Llegó la noche y mi madre estaba allí al lado de la cama orando por mí. Yo tenía un dolor profundo, un dolor grande. Y yo me había cansado de ver a mi madre cada noche al lado de la cama orando por mí. Ese día me había cansado de todo. Y yo fingí estar dormida para que mi madre fuera a descansar. Yo decía, no es justo que mi madre esté aquí. Yo quiero que ella vaya a descansar. Y mi madre se fue a descansar. Y mientras mi madre descansaba, yo estaba allí luchando para conciliar el sueño. Y a las 12 en punto de la noche, comenzó a darme un dolor tan terrible como nunca antes me había dado. Comencé a sentir que me faltaba el aire. Y entonces sí quise gritar porque yo no quería morirme. Y quise decir, corre madrecita, no me dejes morir. Pero mi madre no podía escucharme. Mi voz no salía. Y comencé a estirarme en aquella cama. Me estiraba en aquella cama para que mi madre pudiera escuchar algún grito, alguna ayuda. Pero mi madre no me podía escuchar y yo comencé a estirarme y allí sentí que algo se arrancó dentro de mí. Se arrancó algo de lo profundo de mi ser. Y entonces me dieron ganas de sentarme en la cama. Sorpresa la mía, cuando me siento en la cama y me doy cuenta de que quien se había sentado había sido mi alma y mi cuerpo había quedado estirado. Y comencé a ver mi cuerpo ahí estirado. Inmediatamente vi un personaje que yo sabía que había estado conmigo toda la vida, porque lo podía sentir. Y aquel personaje me dijo, ven Sara. Y me levantó hasta donde yo podía ver aquel cuerpo. Y cuando estaba mirando aquel cuerpo me dice, Sara, mira ese cuerpo. Hay muchos que se preocupan por qué han de comer, por qué han de vestir, por qué han de beber, mas preocupados primeramente por el reino de Dios y mi justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Me toma del cuerpo, me toma de allí y comenzamos a subir. Yo comienzo a ver la casa. Inmediatamente comenzamos a hacer un viaje rápido. Yo veía cómo pasábamos el techo sin necesidad de puertas ni de ventanas. Y comencé a ver el cielo lleno de estrellas. Las estrellas se veían pequeñas, pero a medida que íbamos viajando, las estrellas se hacían cada vez más grandes. Y luego llegamos a una parte muy alta, donde yo miraba hacia abajo y ya yo no veía lucecitas de la tierra llena de luz, sino que comencé a ver una nube negra que comienza a tapar toda la atmósfera. Y cuando veo aquella nube negra, me dice, Sara, mira. Y le pregunto, ¿qué es eso? Y me dice, esos son demonios. Son los demonios de los que habla Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué hacen ellos allí? Están impidiendo que las bendiciones lleguen a mis hijos. Están impidiendo, quieren impedir que Radio Minuto se expanda. Quieren impedir que usted reciba la presencia de Dios en su casa, en su familia. Y está llevando unos espíritus de divorcio, de conflictos, de ruina. Pero dile a mis hijos que hagan guerra espiritual y despojen los aires. Dile que hagan guerra espiritual. Mis hijos no están haciendo guerra espiritual como lo debieran hacer. Y en ese momento seguimos subiendo. Seguíamos a una velocidad tremenda. Y cuando volví a abrir mis ojos, estaba en un lugar hermoso. Pero antes de llegar a ese lugar, yo quise mirar aquella luz, porque yo dije, yo tengo que ver esta luz. Porque si es Jesús, tiene que ser hermoso, tiene que ser lindo. Pero cuando yo quise mirar a aquel ser, de aquel ser salía tanta luz que yo me quedé ciega y no pude ver más nada. Cuando volví a abrir mis ojos, estaba en un salón. Era un salón amplio, yo no le veía final. Los techos altísimos. Me decía el hermano Sergio, como esos lugares que yo visito en Inglaterra, que tienen unos techos altísimos, son unos palacios. Y yo no conozco esos lugares de Inglaterra, pero yo creo que el cielo, yo he visto por televisión todos esos lugares majestuosos, pero todavía no he visto aquí en la tierra algo tan bello como ese lugar. Y veía un salón y veía un banquete largo, yo no le veía final. Y cuando me miré, tenía un vestido como nunca antes lo había visto en los figurines y en las revistas de mi madre. Y cuando vi aquel vestido y comencé a ver que unos instrumentos, unos ángeles tocaban instrumentos que nunca he visto en mi vida, supe que estaba en una gran fiesta. Aleluya. Alaba lo que Él vive. 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 Habían preparado aquel lugar para una hermosa fiesta. Y vi aquel ser que se acercó lleno de luz, con una corona sencilla pero hermosa en las manos. Y me dice, Sara, esta es tu corona. Y le dije, está muy linda mi corona. Y me dice, pero tu corona va a ser cada vez más linda, porque por cada alma que te ganes yo le voy a colocar una perla a tu corona. Porque cada alma que viene delante de mi presencia es como perla preciosa en mis manos. Sara, canta y danza para mí. Recuerdo que levanté mis manos y los ángeles dejaron de cantar canciones que yo no entendía, que yo no podía descifrar. Y comenzaron todos a cantar conmigo. Aleluya. Levanté mis manos y comencé a cantar. Aleluya. Levante sus manos y dígale. Aleluya. Aleluya. Y los ángeles iban y venían y decían, aleluya. Levanta tus manos y dile aleluya. 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 Aleluya.
No sé cuánto tiempo estuvimos allí cantando y danzando. Pero cuando yo volví a abrir mis ojos ya no estaba en ese lugar. Estaba en un lugar oscuro. Pero luego aquel lugar fue lleno de luz. Y entendí que había llegado al lugar del juicio, donde todos tenemos que presentar cuenta por lo que hemos hecho en esta tierra. Se había acabado la fiesta y me encontraba allí de rodillas. Y vi ángeles a los lados. Con unas alas se mantenían, pero con otras ocultaban su rostro. Y vi un trono blanco. Y detrás de ese trono blanco vi un ser que se levantó. Y yo solamente podía ver una mano gigante. Y escuché una voz de trueno que dijo: dile a mi pueblo. Dijo: escucha, Sara, tienes que llevar un mensaje a mi pueblo. Se levantó con el dedo índice y dijo: dile a mi pueblo que se prepare, porque cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Y un eco corría: tarde, 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 tarde. Y la mano volvió a levantarse. Yo temblaba llorando. Y dijo: y diles que cuando se den cuenta no les va a dar tiempo de nada, de nada, de nada, de nada. Un eco corría: de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Y yo comencé a llorar, porque en mis pensamientos venían todo lo que hacemos sin acordarnos de Dios. Sentí mucho dolor en mi corazón y le decía: Señor, no soporto más. Dame la oportunidad de ir y predicar tu palabra, porque hay muchos que se han olvidado de ti, Señor. Porque hay muchos que creen que tu venida demora y no se están preparando. Y allí vi aquel ser que me había acompañado, lleno de luz y lleno de amor, que venía con lágrimas. Yo veía cuando caían las lágrimas. Y me dice: Sara, diles que si yo no he ido es porque he tenido demasiada misericordia, porque no quiero que se pierdan. El lugar donde estuviste es el lugar, el salón donde se va a celebrar la fiesta de las bodas del Cordero. Mira esos ángeles. Yo veía unos ángeles con unas trompetas. Y me dice: están listos, solamente están esperando que la orden sea dada. Cuando la orden se dé, la trompeta sonará y mi pueblo se levantará. Me tomó y me llevó hasta el cuerpo. Cuando me llegué al cuerpo, me dice: te voy a llevar a otro lugar. Y sentí que hacía un viaje rápido. Y vi a Sarita nuevamente de 7 años. Me vi yo misma. Salía corriendo de la casa pastoral en Planeta Rica, donde estaban mis padres. Y en el patio de mi casa se encontraba mi tía Josefina, que es pastora actualmente en Maracaibo, Venezuela. Esa escena yo la había vivido, la volvía nuevamente a vivir. Cuando salí corriendo le pregunté a mi tía Josefina: tía, ¿qué está haciendo? Y me dice: Sara, estoy preparando un testimonio, una palabra que voy a dar en una iglesia que me invitaron, que va a ser de bendición para muchos. Y yo le dije: tía, cuéntame ese testimonio.
Y me dice, Sara, no te lo puedo contar porque ya me vinieron a buscar. Se la lleva una hermana y en ese momento aparece una luz y me dice, Sara, te voy a llevar a Maracaibo, Venezuela, a que vivas la misma experiencia de tu tía Josefina. Y sentí que hacíamos un viaje rápido. Me vi en una autopista de Maracaibo, Venezuela. Veía llegar de un lado a mi tía Josefina. Del otro lado venía una hermosa mujer, blanca, alta, de cabello negro, largo. Cuando ellas dos se encontraron, se abrazaron, se saludaron y estaban allí hablando. Pero mientras ellas hablaban, yo vi una luz al lado de mi tía Josefina. Y le pregunté a la luz que estaba conmigo, ¿qué es esa luz que va al lado de mi tía Josefina? Y me dice, escucha, ese es el Espíritu Santo. Y comencé a escuchar cuando el Espíritu Santo le decía a mi tía Josefina, predícale a tu amiga que ella va a morir. Es la última oportunidad que le estoy dando. Y mi tía no podía ver al Espíritu Santo, pero lo podía escuchar en su interior. Y sintió la necesidad de predicarle a aquella amiga. Y le dijo, Mari, ¿por qué no aceptas al Señor en tu corazón? Mañana puede ser demasiado tarde para ti. Pero aquella mujer dijo, Josefina, definitivamente, chica, vos estáis loca. Yo estoy joven, estoy bella. Yo no me puedo meter a esa locura de evangélicos. Yo tengo que disfrutar mi vida. Cónchale, chica, ustedes saben cómo dicen allá en Maracaibo. No, yo no me meto para nada en esa religión, eso es para locos. Aquella mujer decía, yo estoy hermosa, joven, tengo mucha vida por delante. Pero el Espíritu Santo insistía, es la última oportunidad. Aquella joven se fue sin aceptar al Señor. Mi tía insistió, pero por más que insistió, esta mujer dijo, no, eso no es para mí, definitivamente no es para mí. Días más tarde fueron unos jovencitos a la casa de tía Josefina tocando la puerta. Señora Josefina, hemos venido a avisarle que su amiga Mari acaban de encontrarla muerta. Mi tía lloró como ustedes no se imaginan porque amaba a aquella amiga, aquella mujer. Y comencé a ver diferentes escenas. El Señor comenzó a mostrarme diferentes escenas donde estaba mi tía de rodillas, llorando, pidiéndole al Señor que le mostrara dónde estaba Mari. Le decía, Señor, yo quiero saber dónde está Mari, para saber si ella tuvo una oportunidad en el último momento. Y una noche, mientras ella dormía, aquella luz me tomó de la mano y me dice, te voy a llevar al lugar donde se encuentra Mari a través del sueño de tu tía Josefina. Y comenzamos a viajar. Y yo veía una montaña. Y después de esa montaña comencé a ver como cuando empieza a llover, como cantidades de gotas de agua. Pero cuando nos acercamos no eran gotas de agua, eran cantidades de almas que se iban por un abismo y entraban por un túnel oscuro. Cantidades de demonios los recibían y no se saciaban, sino que decían, traigan más. Aquellos demonios traían perdición a las vidas para que se fueran seguras. Comencé a sentir un calor fuerte. El ambiente que se siente aquí no es nada comparado al que se siente en el infierno. Algunos dicen que el infierno está aquí en la tierra. No saben lo equivocado que está. Había un tremendo calor en aquel lugar. La presencia de Dios iba cubriendo mi vida. Comenzamos a entrar y nos encontramos con un portón grande que decía, bienvenidos al infierno. Cuando aquella puerta se abrió, comencé a escuchar como un vendaval. Cuando yo iba hablando a la hermana del tsunami,
Hermano, yo escuchaba un gran vendaval donde todo el mundo desesperado grita. Desesperados corren de un lado para otro. ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme? Vi una jovencita como de unos 14 años que se pegaba de mi manto y me decía: niña, por favor, no me dejes en este lugar. Cuando comencé a ver a aquella joven, yo traté de tomarla de la mano, pero aquella luz me tomó y yo no pude verla nuevamente. Y entonces vi a mi tía Josefina caminando en aquel lugar. Y vi cuando llegaba aquella amiga hermosa. Estaba totalmente desfigurada en aquel sitio. Aquella mujer estaba desesperada. Corrió y abrazó a mi tía Josefina y le dijo: Josefina, has venido a buscarme, ¿verdad? Mi tía comenzó a llorar y le dice: Mari, ¿qué te han hecho? Mari, ¿qué te han hecho? Y aquella mujer le dice: no quise creer lo que tú me decías, pero lo que tú me decías es cierto. Sí existe un infierno. Mari, ¿por qué llegaste hasta acá? Y le dice: porque pensé que estaba muy joven, pero ahora sí creo. Y estoy arrepentida. Por favor, te lo suplico, sácame de aquí. Aquella mujer, mi tía le escondió en su espalda y trataron de salir. Le dijo: yo quiero sacarte, pero hay vigilante por todas partes. Pero lo voy a intentar. Y cuando iban saliendo, uno de los demonios se la queda mirando y le dice: señora, usted puede pasar, pero ella no. Cuando dice ella no, mi tía despierta del sueño. Y comienzo a ver que aquella mujer tirada en aquellas rocas comienza a gritar: ¿por qué yo no puedo salir? ¿Por qué yo no puedo salir si he pedido perdón? ¿Por qué yo no puedo salir si he pedido misericordia? ¿Por qué yo no puedo salir? ¿A dónde está tu amor, Señor? ¿A dónde está tu amor? ¿A dónde está tu misericordia? Y entonces vi a aquel ser lleno de amor, sentado en una roca afuera de aquel lugar, con las manos puestas en su rostro. Y me dice: Sara, yo a ella la amé tanto que fueron incontables las veces que fueron a predicarle mi palabra, pero no quiso creer. Y hoy se encuentra en este lugar pidiendo misericordia, pero aquí la misericordia se acaba. Dile que aprovechen mientras que estén en la tierra. Ahí le di mi mano y le hice la promesa que me tiene en este lugar predicando esta palabra. Le dije: no llores más. Donde quiera que tú me lleves, yo voy a predicar esta palabra. No me voy a callar. A donde quiera que me lleves, yo voy a hablar de lo que he visto, de lo que he sentido, de lo que he vivido. Y sin decir una palabra me lleva hasta el cuerpo. Hicimos un viaje. Y cuando yo iba a entrar a mi cuerpo estaba frío. Llegamos al cuarto. Y cuando yo toco mi cuerpo estaba frío. Yo no quería entrar, pero aquella luz me empujó. Y yo comencé a acomodarme, como cuando uno se acomoda cuando tiene un guante. Yo comenzaba a acomodar mis manos, mis piernas. Y comenzaba a sentir que mi corazón palpitaba. Abrí mis ojos y vi una oscuridad
que se resumió y Satanás fue a visitarme. Se acercó a mi oído y me dijo, yo sé a dónde estuviste. Sé lo que viste, sé lo que sentiste. No se lo digas a nadie, porque nadie te va a creer. Y yo sentí tanto miedo que le dije, no le voy a decir a nadie. Y me dice, si hablas van a pensar que estás loca. Y yo le dije, no le voy a decir a nadie. Pero pegué un grito y digo que estas palabras las puso el Señor en mí. Grité fuerte, papi, prende la radio. Y él levantó el volumen. Aquel demonio me decía, tu madre no se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta. Cuando yo le digo a mi padre que le alce el volumen a la radio, en ese preciso momento comienza ese himno de Marino que dice, yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te quejes porque se te vaya. Es que Dios te ha dado mucho tiempo para que vivas tu vida aquí. Y el coro seguía, qué bueno es el Señor que te ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que te deja vivir. Y ya yo estaba invadida en lágrimas. Salí corriendo hasta el cuarto de mi madre. Cuando salgo corriendo hasta el cuarto de mi madre, mentira del diablo que mi madre estaba durmiendo. Mi madre estaba con las manos levantadas orando por mí. Cuando yo llegué le toqué el hombro y le dije, mamita, no llores más, acabo de tener una experiencia con el Señor. Y mi madre cayó de rodillas diciendo, Sara, yo sabía, Sara, porque yo le había pedido al Señor que tratara contigo. Y le dije, Señor, tú me diste a Sara, pero Sara es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Oh, santo, santo, santo. Me dice mi madre, yo quería entrar a tu cuarto, pero no podía, porque el Señor había escuchado esa oración. Cuando llorando de rodillas le dije, Señor, no permitas que mi madre me vea muerta en una cama. No le des ese dolor a mi madre, por favor. Se levantó mi padre, mis hermanos, y hacíamos una cadena de oración. Mientras hacíamos esa cadena de oración, una luz sobrenatural comenzó a invadir toda la casa. Y mi padre decía, no puedo entender la luz. Y luego recordó un sueño. Y dijo, soñé que vi el sol que se paraba arriba de la casa. Luego se volteó y derramó un líquido que enchapaba el techo en oro. Y yo decía, Señor, ¿por qué habiendo tantas casas lindas tú has querido derramar este líquido en la nuestra? Esa noche teníamos la respuesta, porque era una casa humilde, pero era una casa donde se alababa y se glorificaba el nombre del Señor. Aleluya, alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Yo me fui a acostar nuevamente y cuando me levanté me estaban rodeando mis hermanos Jonathan y David. Y me dicen, Sara, ahora sí cuéntanos cómo es el cielo, cómo es el infierno. Dinos cómo son los angelitos y los demonios. Y yo no podía contestarle absolutamente porque había perdido la memoria, tanto del cielo como del infierno, como de acá de la tierra. Y mi madre se preocupó y dijo, ¿qué vamos a hacer con Sara? Ahora no recuerda nada.
Pero cuando están allí hablando, ella dice, nos vamos para la campaña. Hay una iglesia, en la iglesia hay una campaña con un evangelista de afuera para que él ore por Sarita. Porque no la vamos a llevar a los médicos. Los médicos no han podido hacer nada por ella. Y me llevan y yo salgo, oran por mí, y salgo de aquella campaña, pero a mí no me pasaba nada, yo no recordaba nada. Yo seguía igual. Cuando iba caminando hacia la casa, había una discoteca donde bailaban música de esa moderna de ahora. Y estaban muchos jóvenes. Y en medio de ellos vi a un joven que lo estaban rodeando porque supuestamente bailaba bien. Pero era un demonio que lo poseía y lo hacía moverse de tal forma. Así como el Espíritu de Dios nos posee a nosotros, que nos sentimos en el aire y danzamos y brincamos. Allá en el mundo, los que poseen a los hijos de Satanás son los demonios. Y usted dice, ¿por qué Shakira se mueve así? ¿Por qué los ministros del diablo se mueven así? Porque es que tienen demonios adentro. Y no diga que qué fantástico se mueven. Los demonios están dentro de ellos. Y pasaron los días y yo no podía recuperar la memoria. Y llegó una supuesta amiga de mi madre a la casa. Aquella mujer desde que llegó no hacía otra cosa que mirarme. Ella me miraba y yo la miraba. Y en esa mirada el Señor comenzó a mostrarme todo lo que era ella. Me dijo, Sara, ella es bruja. Y ya ha venido para encontrarte muerta y está asombrada. Aquella mujer me miraba con un desosiego, me miraba con un desespero. Y luego me acerqué y le dije, tú eres bruja y estás asombrada por encontrarme viva. Pero quiero decirte que mejor es el que está en mí que el que está en ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Aleluya. 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 Y aquella mujer llorando decía, no puedo entender por qué está viva. Hermano, aquella mujer comenzó a gritar, los demonios comenzaron a revolverse, vomitaba una cosa terrible, fétido. Y luego aquella mujer llorando, le dice a mi madre, yo les he hecho mucho daño. A la edad de 12 años yo conozco a Sara y sé que ella es hija de pastor. Entonces quise presentarla como sacrificio delante de Satanás para el día que ella cumpliera 15 años. Pero Satanás me dijo, tienes que debilitarla cada día con la enfermedad, que ella llegue a renegar de Dios, que ella llegue a sentir que Dios no existe, que llegue la pobreza a su vida. Y cada día era peor para ti, Sara, porque cada día levantaba un altar para destruirte. Y el día de tus 15 años, el demonio me mostró que tú habías muerto. Y yo pensé que había ganado la batalla. Estaba celebrando. Y ahora vine a convencerme de todo lo que Satanás me había mostrado. Y te encuentro viva. Eso quiere decir que el Dios tuyo es más poderoso que el mío. Así que yo me cambio al Dios de los evangélicos. Este Dios mío no tiene poder. El Dios de ustedes sí es poderoso. Me voy. Me traslado. No le sirvo más a este Dios falso y mentiroso. Y aquella mujer recibió al Señor. Pasaron otros días y yo estaba de rodillas sin recuperar la memoria. Y el Señor me dijo, mira debajo de tu colchón. La voz me volvió a decir, mira debajo de tu colchón. Levanté el colchón y vi que tenía una abertura escondida. Por allí metí mi mano
y saqué unos muñequitos de trapo, cuerpo blanco, cabecita negra. Una muñequita le habían puesto cabello del mío, unos alfileres en el sentido y otro alfiler en el corazón. Y luego llamé a mis padres y encontraron 9 hechizos en toda la casa, tenían rodeada la casa. Cuando les fuimos a echar aceite, candela no se quemaba, pero cuando mi padre dijo, espérate allí, ya voy por el aceite es símbolo del Espíritu Santo y rompe todo yugo. Le echamos aceite y aquello comenzó a incendiarse de una vez. Había un líquido que no dejaba que el fuego entrara, pero cuando le echamos aceite, el fuego entró y comenzó a consumir todo aquello. Y no pasó ni una hora cuando yo recuperé la memoria del cielo, del infierno, de la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡Aleluya! 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 Y de allí comencé a predicar la palabra. Me llevaron donde el hermano pastor, en ese entonces Rufino Monterrosa. Y el hermano Rufino Monterrosa me dijo, hermana Sarita, pínteme el vestido que vio en el cielo. Y yo dentro de mí, yo dije, este pastor se está volviendo loco, ahora quiere que la hija y la esposa tengamos 2 celestiales. Y le pinté el vestido lo mejor que pude. Pasaron unos días. Y el pastor me llamó a la iglesia, me llevó a un cuarto y en el cuarto, en la cama, había qué vestido de hermoso. Me vistieron, había unas hermanas, me vistieron, me perfumaron, me peinaron, me llevaron por un pasillo y la iglesia, había una fiesta grande. Y dice, hermana Sarita, la iglesia también ha querido celebrar sus 15 años. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y yo decía, antes no había fiesta, y ahora veo fiesta en el cielo, fiesta en la tierra y fiesta por todas partes. Allí conté el testimonio, muchos aceptaron al Señor y luego mis padres fueron trasladados a San Marcos a pastorear. Y allá en San Marcos yo le dije, Señor, aquí no acaba todo, quiero encontrarme con mi tía Josefina para hablar con ella de esa experiencia que ella tuvo también de ver a su amiga en el infierno. Y un día me llama mi padre y me dice, Sarita, voy para Maracaibo. Y yo le dije, qué bueno, papito, yo estaba orando al Señor por ese viaje, llévame contigo. Y me dice, no, Sarita, no te puedo llevar, porque no hay dinero, no hay pasaporte, la próxima vez te llevo. Y yo me acordé de aquellas palabras de mi madre, Sarita, eso no con tu papá de la tierra, eso con tu papá del cielo. Así que fui, me arrodillé y le dije, Señor, tú vas a permitir que yo vaya a Maracaibo, Venezuela. Y yo otro día me llama mi padre y me dice, Sarita, me voy mañana a las 5 de la mañana. Y yo le dije, papi, el Señor te tocó el corazón, ¿verdad? ¿Me vas a llevar contigo? Y me dice, Sara, no hay pasaporte, no tienes tu visa. La próxima vez te llevo. Y yo volví a arrodillarme y yo me acuerdo que mi oración fue, Señor, son las 5 de la tarde. Mi papá se va mañana a las 5 de la mañana, pero si es tu voluntad, tú vas a permitir que pase algo en el último momento. Me levanté de allí confiando que Dios podía hacer un milagro. Me senté en la mecedora de la sala y sentí que alguien me tapó los ojos. Mencioné a todos los hermanos de la iglesia de San Marcos, pero ninguno era. Cuando miré hacia atrás, me dice, ¡sorpresa! Era mi tía Esther, hermana de mi tía Josefina. Y me dice, estaba en 21 días de ayuno, cuando en una visión te vi de rodillas pidiéndole al Señor porque querías estar en Maracaibo. Me levanté, el Señor me dijo, levanta los días de ayuno, Esther, recoge el dinero y ve a buscar a tu sobrina Sara Colombia. Tu sobrina tiene que estar acá en Venezuela. Así que te vine a buscar, Sara, nos vamos mañana a las 5 de la mañana. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alábalo! Al día siguiente yo iba en esa frontera que no creía en nadie, porque me iba a encontrar con mi tía Josefina. Llegamos a la primera alcabala. Comenzábamos a pasar la frontera y salió un guardia de esos con cara de maracuyá. De esa cara que no quiere ver nadie.
Y comenzó a insultar a mi padre. Le decía, yo no lo puedo dejar pasar, señor. Su hija tiene que tener papeles. Me hace el favor y se regresan. O pasan ustedes sin ella, yo no sé cómo van a hacer. Y decía mi padre, ¿cómo voy a dejar a mi hija? Yo no la puedo dejar. Y dice, a mí no me importa. Si usted la quiere dejar o no la quiere dejar, lo único que le sé decir es que usted no puede pasar con ella. Y yo vi a mi tía así, orando. Y luego abrió los ojos y yo la miré y los ojos de ella eran diferentes. Vi la misma presencia de Dios en su vida. Se levantó. Mi familia, aparte de padres, son altos, bastante claros. Y ella tiene los ojos claros, pero en ese momento yo se los vi azules. Yo sabía que la presencia de Dios estaba con ella. Iba levantando apenas los ayunos. Salió del carro y usted la ve como una comandante. Se paró enfrente de aquel guardia y le dijo, mire, señor guardia, usted deja pasar a mi sobrina porque ella va a predicar la palabra de Dios. Y el guardia le dijo, pero ¿quién dijo que yo no la voy a dejar pasar? Que pase. ¡Aleluya! 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 ¡Alaba lo que Él vive! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Aleluya! Mi tía me toma de la mano y me lleva al carro. Siéntese aquí. El guardia se asoma por la ventanilla y le dice, hermanita, ora por mí también, ¿oyó? Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Aleluya. Ahora sí le voy a pedir que se ponga de pie. Los músicos, los que estén por allí, vénganse para acá.